México es un país con gran diversidad cultural. En su territorio conviven 68 pueblos indígenas, más el afromexicano. De la población mexicana, 23.2 millones de personas se autodescriben como indígenas, el 19.4% del total nacional, de las cuales más de 7 millones hablan una lengua indígena, 2.576.000 más se asumen afromexicanas. México es también el cuarto país en diversidad biológica del mundo y la mayor parte de esas riquezas naturales se encuentran en territorio de los pueblos indígenas. Sin embargo, los pueblos indígenas han enfrentado históricamente exclusión, racismo y marginación, sistemáticas y estructurales del Estado mexicano, que se reflejan en las políticas públicas implementadas en sus distintas etapas. Las políticas públicas que implementa el Estado mexicano en general hacia los pueblos indígenas, muchas de ellas carecen de pertinencia cultural, pertinencia lingüística, es decir, creo que en muchas de las ocasiones no logran considerar los aspectos que rigen la vida de las comunidades, los sistemas de organización de las comunidades indígenas. Los presidentes municipales nos hemos organizado para decirles a los funcionarios cuáles son nuestros derechos como comunidades indígenas. Desafortunadamente muchos de ellos a veces no los conocen, sino es que la mayoría. Sin embargo, pedimos que sean aliadas de las comunidades. ¿Por qué? Porque nosotros nos regimos bajo nuestros sistemas normativos internos y del cual siempre pedimos que sean respetados. Transversalización de los derechos y de los derechos de los pueblos indígenas creo que está estancado. Un tema fundamental que creo que el Estado mexicano en general tendrá que revisar o seguir revisando es este racismo histórico con el que se mira a las comunidades indígenas como comunidades incapaces de poder conducir sus destinos, cuando en realidad eso ha quedado desde el siglo pasado en un debate en la historia en el que ya no cabe este tipo de afirmaciones como las que escuchamos públicamente. En ese sentido, creo que un tema elemental es entender que las comunidades indígenas de este país aportan a la gobernanza, aportan a la estabilidad. Falta mucho todavía ese acercamiento entre las instituciones y las comunidades. En las últimas décadas, el tema indígena tuvo un importante viraje en la agenda nacional e internacional. Ante la resistencia permanente y la construcción de un sólido movimiento indígena, los estados-nación tuvieron que reconocer la historia y presencia de los pueblos indígenas, a los que habría que garantizarles un conjunto de derechos, pasando por las políticas de exterminio cultural, integracionistas y asimilacionistas, a un marco jurídico que garantice su libre determinación y autonomía, basada en sus territorios y culturas ancestrales. El reto de las políticas públicas es cómo trascender a las etapas anteriores. El Estado mexicano nació negando las identidades étnicas que tenía México originalmente. Han sido 200 años de análisis y revisión y contradicción. Finalmente hemos llegado al acuerdo del proyecto de nación. Debe incluir a los pueblos indígenas. En el México posrevolucionario, pues las políticas públicas se diseñaron en torno a la población indígena, es decir, como sujetos individuales sumados entre ellos, y no a las colectividades, como es la exigencia de los pueblos y las comunidades, que se les reconozca como sujetos colectivos. Yo identifico tres grandes fases, y yo creo que estas políticas públicas tienen mucho que ver con las coyunturas que se vivieron en esos momentos, ¿no? En lo que ha sido la construcción del Estado Nacional Mexicano. Una primera fase, que es cuando surge el indigenismo como política de Estado, una política dirigida hacia los indígenas, que tuvo una mirada más de integración, ¿no? Una mirada más asimilacionista, esto pues con el fin de poder incorporar a los indígenas a los beneficios del desarrollo nacional. Y en esa posición se consideraba que la diversidad cultural era más bien un obstáculo. Un segundo momento que surge a partir de una crítica
a esta mirada paternalista de negación de la diversidad cultural, que más o menos uno la puede ubicar en los años 70, pues en ese momento se dieron también movilizaciones, ¿no? La reivindicación de los propios indígenas, y que llevaron a cuestionar esta mirada integracionista y a plantear una visión más de indigenismo de participación. Un tercer momento, diría yo, está marcado sin duda por el alzamiento, el levantamiento zapatista. El levantamiento de los zapatistas hace 30 años fue un hecho relevante porque curiosamente es en Chiapas donde empezó la política para los pueblos indígenas con la creación del Instituto Nacional Indigenista y que ha cambiado de nombre y ahora es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. ¿Qué quiere decir? Está focalizando específicamente sobre los pueblos que resistieron todo el periodo colonial y resistieron todo el periodo de disolución de la independencia y sobre todo de la época liberal y la neoliberal que está en proceso de discusión. Particularmente en el siglo pasado y bueno, digamos hasta hace muy poco, está enfocado básicamente a ver a los indígenas como pobres, no como sujetos colectivos, como culturas con derechos específicos, sino como una población pobre, y tanto se diseñaban políticas paternalistas para poderse integrar al desarrollo y al progreso. En 2001 se reformó el artículo 2 de la Constitución mexicana, reconociendo a los pueblos y comunidades indígenas un conjunto de derechos, entre los que destaca la libre determinación y autonomía. Asimismo, se impone a los 3 niveles de gobierno la obligación de garantizarle los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y de acceso a la jurisdicción estatal. En los últimos 30 años se han realizado reformas constitucionales y legales en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano. Se han construido instituciones con el objetivo de hacer eficaz la salvaguarda, defensa y ejercicio de esos derechos. Actualmente hay un viraje importante en la relación del Estado mexicano con los pueblos indígenas, con avances importantes, pero no exenta de riesgos, omisiones y posibilidades de retroceso. Hay 3 premisas fundamentales sobre las cuales se está buscando hacer esta transformación. Una es el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho, como protagonistas de su propia historia. 2 es el reconocimiento de sus derechos fundamentales, la atención a los pueblos a partir de estos derechos, esto que hemos llamado un enfoque de derechos. Y 3, la nueva relación que debe de existir entre el Estado y los pueblos indígenas. Un andamiaje muy grande de reglas, de reglas operativas, de proyectos, de programas que no tienen pertinencia cultural, que no se pueden adecuar a la realidad diversa del país, y ahí pues está un obstáculo importante a vencer. Falta un soporte constitucional. Uno de los derechos que más ha podido avanzar es el derecho a la consulta. Hoy en día yo puedo ya señalar que todas las dependencias del gobierno federal tienen en su digamos, actuación cotidiana la conciencia de que deben de respetar el derecho de consulta a los pueblos. Hemos sido lentos en otros temas, particularmente en el tema de agua hemos sido un poco más lento porque hay muchísimos, digamos, derechos ya adquiridos, como le llama la Constitución, y lo mismo en el tema de tierras. Veo yo que vamos lento en la actuación, pero sí yo noto que hemos ido permeando la necesidad y
requerimiento que tenemos los funcionarios de atender los derechos indígenas. Actualmente en México 22 legislaciones estatales ya las reconocen con esa característica, la ley del INPI, la ley de defensa del patrimonio cultural de los pueblos indígenas también ya las reconoce como sujetos de derecho público. Yo creo que ese es un avance pertinente. Transferir recursos a la comunidad indígena no se podía porque es un sujeto sin personalidad jurídica. Avanzamos en que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, reconozca a la comunidad indígena como un sujeto capaz de ser contribuyente y también receptor de recursos públicos. Y afortunadamente han tenido acercamiento, ha habido, independientemente de los funcionarios del gobierno del estado, del gobierno federal también, jueces, magistrados, que hemos tenido la oportunidad desde nuestras trincheras, invitarlos a que vayan y conozcan la vida de nuestras comunidades, que se integren incluso en la medida de sus posibilidades, para que ellos puedan dar un punto de vista desde su escritorio, les decimos, porque no es lo mismo, incluso los diputados, ¿no? Incluso no es lo mismo hacer leyes sin conocer nuestros usos y costumbres. Pese a todo, persiste aún una brecha de implementación. Esto es, lo que se hace en la práctica está alejado de lo que se dice en la norma. En parte, deriva del limitado conocimiento de los derechos indígenas y afromexicanos y la falta de la transversalización de una perspectiva pluralista en la construcción de las políticas públicas, los cambios legislativos y del sistema de justicia. Las políticas públicas del gobierno mexicano y de los gobiernos de las entidades federativas deben construirse con un enfoque de derecho indígena y de perspectiva de pluralismo jurídico e interculturalidad. Estos son los retos. Yo creo que el principal reto del Estado mexicano es cómo hacer realidad ese marco jurídico, y justo hacerlo realidad implicaría necesariamente reconsiderar su mirada en la implementación de política pública hacia los pueblos indígenas, y creo que eso sería un gran factor para acortar esta brecha de implementación. Y es urgente una política transversal sobre los derechos de los pueblos indígenas. Una, desde la educación, ¿sí? Dos, diseñar políticas públicas, ¿sí? Tanto desde la administración, ¿sí? Tanto desde el legislativo, o más bien legislar sobre la perspectiva pluricultural, ¿sí? Juzgar en el ámbito judicial, juzgar con la perspectiva pluricultural, ¿sí? Incluir, ¿sí? Incluir a las personas, ¿sí? A los pueblos, a las comunidades, ¿sí? A los poderes constituidos. Creo que es muy importante institucionalizar los procesos de diálogo directo con las autoridades indígenas. Estamos intentando avanzar en eso, dejando instrumentos de política pública muy importantes, y también estamos desarrollando protocolos, lineamientos que permitan saber cómo. Una perspectiva intercultural, una perspectiva descolonizadora, una perspectiva también cuando hablamos de interseccionalidades y de género, que tomen en cuenta sus contextos y que se hagan en diálogo con ellos. También fortalecer el tema de la participación de las mujeres, de reconocerse el avance que ha habido en el tema de los derechos de las mujeres, pero también hablando nuevamente de las formas de organización de las comunidades, pues hay muchos cargos que las instituciones electorales no reconocen, ¿no? Los cargos de elección popular que se realizan en las comunidades, como el tema de las secretarías y el tema de la tesorería. Hay muchas mujeres en el cabildo, pero con cargos que no son reconocidos por el Instituto Estatal Electoral, ¿no? Me parece fundamental también tener en cuenta que las comunidades indígenas tienen una forma de vida que no necesariamente va a coincidir con el diseño institucional mexicano en general.
Creo que hay particularidades de las propias comunidades que tienen que revisarse de manera muy cuidadosa al momento de estar implementando política pública. Por tanto, el diseño, la construcción, el financiamiento de estas políticas públicas deben tener estas perspectivas, una perspectiva amplia de que van a atender a estos sujetos colectivos. No van a atender a población pobre, no van a atender, aunque haya población pobre, pero no tendría que ser ese enfoque, sino particularmente del reconocimiento de como sujetos colectivos, sujetos jurídicos colectivos, tienen un conjunto de atribuciones, de instituciones, de particularidades, de sistemas normativos, en donde tendría que haber un diálogo, una coordinación del Estado con estas otras realidades, con estas comunidades. Nuestros gobernantes, los funcionarios, tienen que tener una capacitación específica sobre lo que son los derechos indígenas, los logros que se han tenido a través de de todos los convenios internacionales, de todos los, incluso, ¿no?, la reforma constitucional al artículo 2. Desarrollar plataformas de capacitación, programas académicos, que es en lo que hemos estado también trabajando, que permitan dar instrucción al funcionario, tanto para entender la realidad diversa y compleja de nuestro país, la diversidad cultural, el pluralismo jurídico, y después herramientas técnicas para que esto no se quede en conceptos abstractos por allá arriba, sino que se convierta en ejecución de recursos concretos. Este nuevo andamiaje normativo institucional que está enfocado en el papel a garantizar el reconocimiento de los derechos de los pueblos y las comunidades indígenas, no ha tenido continuidad en los hechos, y nos parece importante también en términos de incidencia que las instituciones como el CIESAS contribuyan a tratar de abatir esta brecha de implementación a partir de la formación, la capacitación, para llevar hacia los tomadores de decisiones el marco de vigencia, que incluso buscarle mayor plenitud a la aplicación, tanto en términos normativos como de propia política. Creo que el granito de arena que podemos hacer en educación continua pudiera ayudar entonces a mejorar la formación de aquellos, vamos a llamarles así, operadores de la administración pública, funcionarios que se encargan de aterrizar todo lo que está en nuestras normas mayores. Formación del funcionariado, este cambio de paradigma tiene que seguir permeando, y yo diría tiene que hacerse realidad cotidiana, que no sea solo el caso de la copuda, que no sea solo el caso Yaqui, o la atención ahora que está dando a los ODAM en Durango, pues casos de excepción en la aplicación de los derechos indígenas, sino que sea en absolutamente todos los casos que sean planteados a todas las dependencias del gobierno federal. Solo que no son sensibles. Siento que más toda persona que llega al gobierno tiene como una línea ya de seguimiento, entonces por mucho que traigan los ideales de cuidar al pueblo y proteger los territorios, en realidad termina cumpliendo metas de un sistema, ¿no?, que cada día despoja más a las comunidades de sus territorios. Un andamiaje constitucional más robusto que permita realmente lograr esta transversalización del pluralismo jurídico, sobre todo lo que tiene que ver con territorios, recursos naturales. Yo creo que todavía es precaria la forma en que están garantizados los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Si hay decisión política, una adecuada interpretación del marco normativo y una adecuada implementación de la política pública, creo que resolvemos los temas torales de los pueblos. Se sensibilicen en el derecho a las comunidades, que tenemos derecho a nuestra tierra y a nuestro territorio, y que realmente promuevan leyes y programas que nos ayuden a mantenernos en nuestras comunidades, y así también pues pueda seguir existiendo lo que es la ciudad o las demás cosas pues que también requiere la sociedad, ¿no? Pero lo primordial está en nuestros territorios, en las tierras, en el agua, en las semillas, en el bosque.
En la madre naturaleza está lo primordial y es lo que más se debe de proteger, junto con la vida de la gente que ahí vivimos.